Valerie y Matthew se enfrentaron una vez más al resultado negativo de una prueba de embarazo. El corazón de Valerie se apretó al ver la expresión frustrada y nerviosa de Matthew. «Valerie, esto es realmente frustrante. ¿Estás segura de que todos tus exámenes están bien?» «¿Qué dijo el médico?» «Han pasado 8 meses desde que comenzamos a intentarlo y nada. Tal vez haya algo mal contigo». Matthew se desahogó, con la voz cargada de preocupación. Casados por poco más de 5 años, Valerie y Matthew eran vistos como una pareja ejemplar a los ojos de todos. Sin embargo, solo Valerie conocía realmente la faceta de Matthew cuando estaban solos. Se conocieron en su adolescencia, cuando sus familias eran amigas y tenían intereses comerciales en común. Su relación parecía predestinada, moldeada por la conveniencia familiar y los intereses comerciales que unían a sus familias. «Es un joven decente, Valerie. Además, sería beneficioso para nuestros negocios unir nuestras familias a través del matrimonio. Simplemente imagina el imperio que podríamos construir juntos», decía el padre de Valerie cuando ella todavía dudaba sobre la dirección de su vida antes del matrimonio. En medio de las presiones familiares y las expectativas sociales, Valerie se preguntaba si ese era realmente el camino que quería seguir. Valerie terminó cediendo a las presiones de su familia y se casó con Matthew. No es que ella no sintiera nada por él, de hecho lo quería mucho. Sin embargo, no podía ignorar los rasgos de Matthew que le molestaban. Era celoso y algo sexista, algo que no encajaba del todo en los sueños que Valerie tenía para un marido ideal. Aún así, decidió dejar esos aspectos a un lado y seguir adelante con el matrimonio. Ahora, 5 años después, allí estaban planeando expandir la familia. Matthew había estado tratando de convencer a Valerie sobre la idea de tener hijos durante algún tiempo, pero ella era reacia. Sabía que un hijo significaba un vínculo indisoluble con alguien, y eso la hacía dudar, especialmente considerando la personalidad y las expectativas de Matthew. «Tengo muchas ganas de tener un hijo, llevarlo conmigo a donde quiera que vaya, llevarlo al estadio para animar a nuestro equipo, jugar al fútbol con él. Será maravilloso tener un niño al que enseñarle todo lo que sé», expresó Matthew lleno de entusiasmo. «Pero Matthew, no podemos predecir si será un niño o una niña. Tener una hija o un hijo es una bendición», intentó argumentar Valerie. «Oh, Valerie, ahí vas de nuevo con esa conversación. Una niña nunca podría lograr todo lo que he planeado. Quiero un niño. Y si tenemos una niña, seguiremos intentándolo hasta tener un niño. Por el lado positivo, si tenemos algunas niñas, tendremos más manos para ayudar con las tareas del hogar», dijo intentando bromear, pero Valerie sabía que esas palabras reflejaban la verdadera mentalidad de Matthew. Desde que se casaron, Matthew había estado poniendo obstáculos en el camino de Valerie para que continuara trabajando en el negocio familiar. No era un problema financiero. Valerie quería mantener una vida independiente de Matthew, pero él insistía en que debía dedicarse exclusivamente al hogar. «Valerie, ya no necesitas trabajar. Puedo encargarme de todo financieramente. Deja que los hombres se encarguen del negocio. Tu papel debería ser cuidar de la casa», dijo Matthew, tratando de justificar su insistencia. Pero para Valerie, el trabajo no era solo una fuente de ingresos. Era una parte importante de su identidad y autonomía. Quería contribuir al negocio familiar y sentirse realizada profesionalmente, pero las constantes presiones de su esposo la dejaban cada vez más frustrada y desalentada. En el primer año de matrimonio, incluso antes de celebrar su primer aniversario, Valerie descubrió la infidelidad de Matthew, algo que él juró que fue solo un desliz momentáneo. El dolor de la traición la sacudió profundamente, ya que nunca podría haber imaginado estar en tal situación. Una vez más, las presiones familiares entraron en juego y ella decidió darle a su esposo una segunda oportunidad. Ahora, con la perspectiva de tener hijos, todos esos eventos pasados y la personalidad de Matthew pesaban mucho en Valerie. Se encontraba confrontada con la difícil pregunta de si él era realmente el hombre que quería como padre de sus hijos. A medida que se acumulaba la frustración por las pruebas de embarazo repetidamente negativas, Valerie mantuvo un secreto de Matthew. Estaba tomando anticonceptivos en secreto.
La posibilidad de quedar embarazada y traer al mundo a una hija que podría ser despreciada por su propio padre simplemente por ser una niña era algo que no estaba dispuesta a arriesgar. La situación persistió por otro año hasta que Matthew tomó una decisión después de otro resultado negativo. Valerie, sabes que nuestro matrimonio siempre se ha basado en un acuerdo comercial entre familias, en la continuidad del negocio, y esa continuidad depende de que tengamos un hijo. Algo que has demostrado ser incapaz de darme, debes ser infértil, y no has cumplido tu parte del contrato, dijo Matthew fríamente, dejando claro su descontento. Valerie estaba impactada por la frialdad de las palabras de Matthew. Sabía que su matrimonio tenía aspectos comerciales, pero nunca imaginó que Matthew veía su relación de esa manera. Matthew, pensé que los matrimonios se supone que se basan en el amor y no se consideran contratos, replicó Valerie. Seamos realistas, Valerie. Eres incluso bonita, pero eso es todo. ¿Pensando en el amor? ¿Crees que soy uno de esos hombres débiles que se enamoran? Y pensándolo bien, tener un hijo con alguien tan incapaz como tú podría no ser una buena idea de todos modos, dijo Matthew, con un tono de desprecio que hizo que Valerie se sintiera disminuida y faltada al respeto. En ese momento, Valerie se dio cuenta de que el límite del respeto y la dignidad había sido cruzado. No había vuelta atrás. Era el final del matrimonio de esa pareja. Para Valerie, ese momento no significó el final, sino más bien el comienzo de un nuevo viaje. Fue el empujón que necesitaba para liberarse de esa relación tóxica y tomar el control de su propia vida. Mientras tanto, Matthew siguió adelante con sus propios planes para el futuro y eventualmente se volvió a casar. Sorprendentemente, su nueva esposa era la misma mujer con la que le había sido infiel a Valerie, jurando que había sido solo un error momentáneo. En verdad, había mantenido esa relación durante años, mientras aún estaba casado con Valerie. Matthew finalmente cumplió su deseo y tuvo un hijo con su nueva esposa. Y ahora, 15 años después, el destino tenía preparada una reunión inesperada para esta expareja. Matthew rebosaba de orgullo. Su hijo de 14 años había logrado el segundo lugar en un campeonato nacional de matemáticas, un logro notable que llenaba al padre de euforia y satisfacción. Siempre supe que cuando tuviera un hijo sería inteligente y se destacaría entre los demás. Estoy increíblemente orgulloso de ti, hijo mío, dijo Matthew, envolviendo al adolescente en un abrazo lleno de afecto y admiración. Para Matthew, ver a su hijo brillar y lograr sus objetivos era un logro personal y la validación de sus propias aspiraciones y expectativas. Matthew decidió llevar a la familia a un restaurante para celebrar el logro de su hijo. Al llegar allí, se sorprendió al ver a alguien que no había visto en muchos años, su ex esposa, Valerie. ¿Valerie? ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? ¿Estás sola? No te habrás casado de nuevo, ¿verdad? Este aquí es mi hijo, mira, quedó en segundo lugar en un concurso nacional de matemáticas. Es tan inteligente como mi nueva esposa, dijo Matthew, intentando, con su comentario, afectar de algún modo a Valerie. Felicidades por tu familia, Matthew. Yo también tengo una hija. Ella está sentada allá en esa mesa con mi esposo. Déjame presentarte, dijo Valerie con calma, señalando en dirección a la mesa donde estaba sentada su hija. Mirando en esa dirección, Matthew se congeló de sorpresa. La chica era la adolescente que había obtenido el primer lugar en el campeonato de matemáticas, superando a su hijo, que había asegurado el segundo lugar. Sintiendo vergüenza y desconcierto, no pronunció una sola palabra. Matthew, que siempre había considerado tener una hija como algo menor y que siempre había subestimado las capacidades de su ex esposa, se encontró enfrentando la realidad de que la hija de Valerie había superado a su propio hijo. Ahora necesitaba lidiar con las contradicciones de sus pensamientos sobre las capacidades de las mujeres y los hombres. Esa experiencia lo confrontó con sus propias limitaciones y prejuicios, desafiándolo a reevaluar sus creencias y reconocer el valor y el potencial de cada individuo, independientemente del género. Valerie regresó y se reunió con su familia, una familia que había formado con un hombre amoroso que soñaba con tener hijos, sin importar si eran niños o niñas.
Juntos, tuvieron una hija que se convirtió en la alegría de sus vidas. Mientras veía a su hija charlando animadamente con su esposo, Valerie se sintió agradecida por haber encontrado su verdadero lugar en el mundo, junto a un hombre que las amaba y valoraba por quienes eran. Si disfrutó de la historia, por favor deje un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto le gustó. Además, mire el video que ahora está apareciendo en su pantalla. Hasta pronto.